Juan, conocido como el discípulo amado, es una de las figuras más cercanas a Jesús y una de las más influyentes del Nuevo Testamento. Como uno de los 12 apóstoles fue testigo de los momentos más importantes del ministerio de Jesús, desde la transfiguración hasta la crucifixión y la resurrección. Además de su evangelio, Juan escribió 3 epístolas y el libro de Apocalipsis, ofreciendo profundas enseñanzas y visiones del futuro. Juan era hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Santiago el mayor. Juan y Santiago eran conocidos como los hijos del trueno, Boanerges, debido a su carácter ferviente y apasionado. Esta familia de pescadores vivía en Betsaida, una ciudad en la región de Galilea junto al mar del mismo nombre. Galilea en la época de Juan estaba bajo la dominación del Imperio Romano, lo que añadía tensión y expectativa mesiánica entre los judíos que esperaban la liberación de su opresión. Juan fue presentado a Jesús a través de su asociación con Juan el Bautista, un profeta popular que predicaba el arrepentimiento en preparación para la venida del Mesías. Un día al ver pasar a Jesús, el Bautista proclamó: «He aquí el Cordero de Dios». Este testimonio despertó la curiosidad de Juan y Andrés, quienes decidieron seguir a Jesús para conocer más acerca de él. Hoy exploraremos la vida y el legado del apóstol Juan, su íntima relación con Jesús y cómo sus escritos han inspirado a generaciones de creyentes a lo largo de 20 siglos de historia cristiana. Después del encuentro inicial con Jesús, Juan y su hermano Santiago volvieron a sus actividades de pesca. Sin embargo, Jesús no se olvidó de ellos. Un día mientras remendaban sus redes junto a su padre Zebedeo, Jesús los llamó directamente diciéndoles: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». La respuesta de Juan y Santiago fue inmediata y total. Dejar atrás las redes, el negocio familiar y a su padre Zebedeo no fue una decisión fácil, pero lo hicieron sin dudar, demostrando una fe y una obediencia extraordinarias. Este acto marcó el comienzo de una vida transformadora como discípulos cercanos de Jesús. Juan fue uno de los 3 discípulos, junto con Pedro y Santiago, que presenciaron la transfiguración de Jesús en el monte. En este evento el rostro de Jesús brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Moisés y Elías aparecieron y una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Esta experiencia fortaleció la fe de Juan y le dio un atisbo de la gloria divina de Jesús. Juan fue también testigo del poder de Jesús sobre la muerte cuando fue invitado junto con Pedro y Santiago a la casa de Jairo, cuya hija había muerto. Jesús tomó a la niña de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Y ella se levantó. Este milagro confirmó a Juan que Jesús tenía autoridad incluso sobre la muerte. Durante la última cena Juan estaba recostado cerca de Jesús, mostrando su cercanía y confianza con el Maestro. Fue Juan quien preguntó a Jesús quién lo traicionaría. Y también fue testigo del establecimiento de la nueva alianza a través del pan y el vino. Este momento íntimo reafirmó el amor y la dedicación de Juan hacia su Maestro. Juan es conocido como el discípulo amado, título que destaca su relación especial con Jesús. Este término aparece varias veces en el Evangelio de Juan, sugiriendo una relación de profunda confianza y afecto. Esta cercanía permitió a Juan tener una comprensión más íntima de las enseñanzas y el corazón de Jesús. Juan fue el único de los 12 apóstoles que estuvo presente en la crucifixión de Jesús. Desde la cruz, Jesús confió a Juan el cuidado de su madre, diciéndole: «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan: «He ahí tu madre». Este acto final reflejó la profunda confianza que Jesús tenía en Juan y subrayó la responsabilidad y el amor que Juan debía tener hacia María. La presencia de Juan en la crucifixión es significativa. En un momento de extremo peligro y dolor, Juan permaneció fielmente al lado de su Maestro. Este acto de lealtad no solo reflejó su amor por Jesús sino también su coraje extraordinario. Mientras otros discípulos huyeron por miedo, Juan estuvo allí para presenciar el sufrimiento y la muerte de Jesús, proporcionando consuelo y compañía en esos momentos finales. Después de la crucifixión los discípulos estaban llenos de miedo y confusión. Sin embargo, al tercer día María Magdalena vino corriendo a Simón Pedro y a Juan con la sorprendente noticia de que la piedra había sido removida del sepulcro y el cuerpo de Jesús no estaba allí. Pedro y Juan corrieron al sepulcro para verificar la noticia. Juan, siendo más joven, llegó primero pero esperó afuera hasta que Pedro llegó y entró. Al entrar vieron las vendas de lino y el sudario enrollado en un lugar aparte. Esta visión les confirmó que Jesús había resucitado, aunque aún no comprendían completamente las escrituras que hablaban de ello.
Más tarde Jesús se apareció a algunos discípulos junto al mar de Galilea. Juan estaba entre ellos cuando Jesús desde la orilla les preguntó si tenían algo de comer. Cuando respondieron que no, Jesús les dijo que echaran la red al lado derecho de la barca y capturaron una gran cantidad de peces. Fue Juan quien primero reconoció al Señor y dijo a Pedro, «Es el Señor». Después de estas apariciones Juan se convirtió en uno de los testigos clave de la resurrección. Junto con Pedro y los otros discípulos proclamó con valentía que Jesús había resucitado de entre los muertos. En su evangelio dejó claro que él mismo fue testigo ocular de estos eventos, asegurando la veracidad de su testimonio para todas las generaciones futuras. Después de la ascensión de Jesús, Juan desempeñó un papel crucial en el establecimiento y crecimiento de la iglesia primitiva. Junto con Pedro y otros apóstoles trabajó diligentemente para difundir el evangelio y fortalecer a la comunidad de creyentes en Jerusalén y más allá. Juan fue un líder influyente en la iglesia, conocido por su profunda fe y su amor por los creyentes. El Concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 49 después de Cristo, fue un momento decisivo en la historia de la iglesia primitiva. Este concilio abordó la cuestión de si los gentiles que se convertían al cristianismo debían seguir las leyes mosaicas. Juan junto con Pedro y Santiago participó activamente en las deliberaciones. Se decidió que los gentiles no estaban obligados a cumplir con todas las leyes mosaicas, sino que debían abstenerse de ciertas prácticas paganas. Juan apoyó esta decisión que ayudó a definir la naturaleza inclusiva del Evangelio y a facilitar la expansión de la Iglesia entre los gentiles. Según la tradición, Juan se estableció más tarde en Efeso, una ciudad importante en Asia Menor. Allí ejerció un liderazgo significativo, enseñando y guiando a la Iglesia. Efeso se convirtió en un centro vital del cristianismo y la influencia de Juan fue fundamental para el crecimiento y la estabilidad de la comunidad cristiana en toda esa región. Durante su ministerio Juan no estuvo exento de persecución. La tradición sostiene que fue exiliado a la isla de Patmos durante el reinado del emperador Domiciano debido a su testimonio de Jesús. En Patmos recibió la visión que registró en el libro de Apocalipsis, proporcionando consuelo y esperanza a los creyentes perseguidos. Las epístolas de Juan ofrecen enseñanzas fundamentales para la vida cristiana. La primera epístola es una carta pastoral dirigida a los creyentes para reforzar su fe. Juan enfatiza la importancia de caminar en la luz de Dios, lo que implica vivir en verdad y santidad. Afirma que quienes dicen estar en comunión con Dios pero viven en pecado están engañándose a sí mismos. Uno de los temas centrales de la primera carta es el amor entre hermanos en Cristo. Juan destaca que el amor es la señal distintiva de los verdaderos creyentes. El amor a Dios se refleja necesariamente en el amor al prójimo. Y quiere que los creyentes tengan seguridad en su salvación, asegurándoles que si confiesan sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. La segunda epístola está dirigida a la señora elegida y se centra en la verdad y el amor como inseparables. Juan advierte sobre los falsos maestros que no confiesan la venida de Jesucristo en carne. La tercera epístola está dirigida a Gayo, a quien Juan elogia por su fe y hospitalidad, mientras advierte contra Diótrefes, un ejemplo de mal liderazgo y falta de amor fraternal. El libro de Apocalipsis, también conocido como la Revelación, es el último libro del Nuevo Testamento. Fue escrito por Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos durante el reinado del emperador Domiciano, alrededor del año 95 después de Cristo. Su propósito es consolar y alentar a los creyentes que enfrentaban persecución, asegurándoles que Dios tiene el control y finalmente triunfará sobre el mal. En la primera visión Juan ve a Jesús resucitado y glorificado en medio de 7 candelabros dorados que representan a las 7 iglesias de Asia Menor. Jesús le aparece con una apariencia majestuosa y divina, enfatizando su poder y autoridad absoluta. Jesús instruye a Juan a escribir cartas a las 7 iglesias: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan es llevado en espíritu al cielo donde ve el trono de Dios rodeado por 24 ancianos y 4 seres vivientes que alaban continuamente al Creador. Esta visión resalta la majestad y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Juan describe también una serie de visiones que representan juicios divinos sobre la tierra, incluyendo la apertura de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Finalmente Juan ve la batalla entre las fuerzas del bien y del mal culminando con la derrota de Satanás. Jesús, el Cordero de Dios, vence a todas las fuerzas malignas y Satanás es arrojado al lago de fuego.
Esta visión del triunfo final de Dios ha brindado esperanza y certeza a generaciones de creyentes perseguidos a lo largo de toda la historia. Según la tradición cristiana, Juan fue el único de los 12 apóstoles que no sufrió el martirio. Después de su exilio en la isla de Patmos se cree que regresó a Éfeso, donde continuó su ministerio hasta su muerte. Se dice que vivió hasta una edad muy avanzada, posiblemente hasta el año 100 después de Cristo. Durante sus últimos años Juan fue una figura respetada y venerada en la iglesia primitiva, conocido por su sabiduría y su profundo amor por Cristo y los creyentes. Las tradiciones antiguas cuentan que en sus últimos días, cuando ya era demasiado débil para predicar sermones largos, Juan repetía incansablemente una sola frase a los creyentes que se reunían a su alrededor: hijitos, amaos los unos a los otros. Cuando le preguntaban por qué siempre decía lo mismo, Juan respondía: porque es el mandamiento del Señor y si solo se guarda este, es suficiente. Esta sencilla pero profunda enseñanza resume el corazón del mensaje de Juan. El amor como la esencia misma del Evangelio de Jesucristo. El legado de Juan en la teología cristiana es vasto y duradero. Sus escritos han tenido un impacto profundo en la doctrina y la vida espiritual de la Iglesia Universal a lo largo de 20 siglos de historia cristiana. El Evangelio de Juan es conocido por su profundidad teológica y su énfasis en la divinidad de Jesús. Juan presenta a Jesús como el Verbo eterno de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Evangelio también destaca los milagros y las enseñanzas de Jesús, revelando su identidad como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Las epístolas de Juan subrayan la importancia del amor, la verdad y la vida en Cristo. En la primera epístola se hace un fuerte énfasis en el amor fraternal y la necesidad de vivir en la luz y la verdad. La segunda y tercera epístola abordan la fidelidad a la doctrina y la hospitalidad cristiana, advirtiendo contra los falsos maestros. El libro de Apocalipsis proporciona una visión profética del futuro y del triunfo final de Dios sobre el mal. A través de sus visiones y simbolismos Juan ofrece esperanza y consuelo a los creyentes perseguidos, asegurándoles que Dios está en control y que la justicia divina prevalecerá eternamente. El impacto de Juan en la iglesia primitiva fue significativo. Su liderazgo, enseñanzas y escritos ayudaron a moldear la fe y la práctica de los primeros cristianos. Juan fue testigo ocular de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y su testimonio personal proporcionó una base sólida para toda la fe cristiana. La vida de Juan es un testimonio de transformación, dedicación y amor. Desde su llamado como pescador hasta su papel como uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva, Juan vivió una vida de servicio fiel a Cristo. Su cercanía con Jesús le permitió ser un testigo privilegiado de los eventos más significativos del ministerio del Señor. La insistencia de Juan en el amor como la característica definitoria de los seguidores de Cristo nos desafía a vivir de manera que refleje el amor de Dios en todas nuestras relaciones. Su énfasis en la verdad nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe, resistiendo las falsas enseñanzas que siempre buscan desviar a los creyentes del camino correcto. Su visión del Apocalipsis nos ofrece esperanza y certeza en la victoria final de Dios. En un mundo donde la injusticia parece prevalecer y los creyentes enfrentan todo tipo de dificultades, el mensaje de Juan sigue siendo el mismo que predicó en Patmos: Dios tiene el control. El bien triunfará. Y el amor es más poderoso que cualquier fuerza de este mundo. La historia del apóstol Juan nos recuerda que Dios puede transformar a un impulsivo hijo del trueno en el apóstol del amor. Que la cercanía con Cristo cambia profundamente el carácter de las personas. Y que una vida entregada al servicio del Evangelio deja un legado que atraviesa siglos y sigue inspirando a millones de creyentes alrededor del mundo hasta el día de hoy.